Buen día, chicos. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar ahora de la otra parte del sistema, de las otras funciones del oído, que en este caso es el sistema vestibular, y vamos a hablar del equilibrio. Recuerdo, les habla la profesora Andrea Carvajal, y bueno, vamos a continuar entonces con el tema de oído. Si recordamos en la clase pasada hablábamos de que en el oído interno habían dos estructuras, una estructura que era la cóclea, de la cual hablamos en la clase anterior, y tenemos el sistema vestibular. Este sistema vestibular es el que se va a encargar de lograr o mantener el equilibrio corporal. Es uno de los órganos que está relacionado con mantener el equilibrio corporal. Recuerden que la estabilidad va a depender de la información muscular, es decir, la información, la propiocepción, la información que le lleva cada uno de nuestros músculos a la corteza cerebral para saber cómo están ubicados los músculos, en qué sentido están, en qué posición están. La información visual es muy importante para poder mantener el equilibrio y la información vestibular. De estos tres puntos se va a depender la estabilidad o el equilibrio corporal. La información es procesada para generar las respuestas motoras necesarias que van a evitar la caída. Entonces, si hay una alteración en cualquiera de estos tres puntos, pues se va a ver afectado el equilibrio. Recordando aquí entonces el oído interno, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden la cóclea, que lo tomamos en cuenta en la clase pasada, y vamos a hablar ahora de este sistema vestibular. Fíjense que este es un sistema que está recubierto, en este caso, por hueso. Es un sistema que está muy bien protegido y tiene lo que se llama el laberinto óseo, que es la parte de afuera, y el laberinto membranoso, que es donde está la perilinfa y la endolinfa en este caso, y que son los que van a generar el movimiento y finalmente los que van a generar la traducción de los movimientos. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo está el laberinto óseo por fuera, y adentro de este laberinto óseo tenemos el laberinto membranoso. ¿Por quién están compuestos el sistema vestibular? El sistema vestibular va a estar compuesto por unas primeras vesículas que se llaman el sáculo y el utrículo, que este es el sáculo y este es el utrículo, y vamos a tener tres canales semicirculares que en su punto medio o en su punto de base tienen las ampollas vestibulares, y estos canales semicirculares tienen una orientación distinta cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque van a dar información sobre diferentes movimientos. A este se le llama el superior, el horizontal, que es este que tenemos aquí, y el posterior. Fíjense que está lleno de endolinfa, la misma endolinfa que hablábamos en la rampa coclear en la clase anterior. Entonces, en este caso esos canales o este sistema está lleno de endolinfa. Entonces, el laberinto membranoso tiene dos estructuras: el laberinto coclear, que es el que se encarga de la audición, que es este que tenemos aquí, y el laberinto vestibular, que es todo esto, que es el que se va a encargar del equilibrio. Como ya lo dije anteriormente, las dos estructuras, o una de las dos estructuras principales, es el sáculo y el utrículo. Tanto el sáculo como en el utrículo tenemos el traductor nervioso, en este caso el equivalente al órgano de Corti. En el sáculo y el utrículo es este órgano que se encuentra aquí, que se llama mácula. Estas máculas, que van a estar tanto en el sáculo como en el utrículo, están compuestas también de células ciliadas, y la traducción de las señales va a depender del movimiento de los cilios de tanto
de los cilios que se dé por el movimiento del líquido en el sáculo y en el utrículo. De todas formas, vamos a ver con más detalle. Y el sistema receptor, en el caso de los canales semicirculares, en la base, en cada uno, vamos a tener la ampolla, y dentro de la ampolla vamos a tener una cresta ampollar, y esa cresta ampollar también está constituida por células ciliares. Ahora, en el utrículo y en el sáculo. Habíamos hablado que en el utrículo y el sáculo presentaba una mácula. Esa mácula va a ser el órgano sensorial, que como les dije es como el equivalente al órgano de Corti de la cóclea, pero en este caso se llama la mácula. Esta mácula está constituida por células ciliadas o pilosas que tienen estereocilios y quiniocilios, igual que como hablamos en la parte de audición. Sin embargo, se caracterizan porque está cubierta por una sustancia gelatinosa que está llena de cristales de calcio, de carbonato de calcio. Entonces, fíjense aquí, tenemos la célula, que está la célula ciliada, y está unida, en este caso, a esta sustancia gelatinosa, y arriba de esta sustancia gelatinosa están los otolitos. Los otolitos son estos cristales de calcio. ¿Qué pasa? Que estos cristales, al generar peso sobre esta sustancia gelatinosa, el movimiento de estos cristales hacia un lado o hacia el otro va a generar movimiento de esta sustancia gelatinosa. Y al moverse esta sustancia gelatinosa, como los cilios están dentro de ella, pues va a generar el movimiento igualmente de los cilios. Entonces, la mácula está situada en la cara interna del utrículo y sáculo, y la mácula del utrículo en plano horizontal de la superficie inferior del utrículo. Por lo tanto, tiene la función de determinar la posición de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Y la mácula del sáculo está situada en plano vertical. Informa sobre la orientación de la cabeza cuando la persona está acostada. O en este caso, por ejemplo, cuando nos subimos en un ascensor, que sentimos que estamos bajando o estamos subiendo, es gracias a que se activa esta mácula del sáculo. ¿Por qué? Porque ella capta los movimientos en el plano vertical, mientras que en el utrículo en el plano horizontal. Entonces, esta es la célula pilosa, es muy parecida a cuando vimos audición. Tenemos el quiniocilio y los estereocilios, que están conectados igualmente por los enlaces, y el movimiento de este quinocilio pues va a generar el movimiento de los demás cilios. Entonces, el movimiento contrario al quinocilio va a generar un cierre de canales iónicos y la hiperpolarización celular, mientras que el movimiento del quinocilio hacia el lado del quinocilio va a aperturar los canales iónicos, va a generar despolarización celular y mucho más de 100 impulsos por segundo, es decir, van a generar más despolarizaciones. En cada mácula, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes para poder sensar los diferentes movimientos de la cabeza. Por ejemplo, aquí tenemos, está la mácula, y recuerden que aquí está el otolito que está generando una gravedad sobre esta sustancia gelatinosa. Si la persona mueve la cabeza hacia atrás, el otolito se desplaza, y al desplazarse va a generar movimiento de la sustancia gelatinosa hacia este lado derecho, generando entonces que se despolaricen las células y se genere una señal y un potencial de acción. Ahora, en cuanto a los conductos semicirculares, estos conductos son el anterior, el posterior y el lateral, y tienen una disposición perpendicular entre sí, representando los tres planos del espacio. Poseen una dilatación en sus extremos llamada ampolla, y dentro de esta ampolla se encuentra la cresta ampollar, que va a ser el órgano traductor en este caso. Fíjense que tenemos en los tres planos, tenemos el canal superior,
el cual capta los movimientos de la cabeza como cuando estoy diciendo que sí. Tenemos el canal posterior, el cual capta el movimiento de la cabeza cuando la muevo de un lado al otro, sin rotar la cabeza, sino moviendo de derecha a izquierda. Y el canal horizontal, que es el que va a captar la rotación de la cabeza, como cuando yo digo no. Por eso es que están los tres planos para poder captar todos los movimientos de la cabeza. En este caso, esta cresta ampollar funciona parecido, pero no igual a el anterior, porque en este caso las células ciliadas igualmente están dentro de una célula gelatinosa, dentro de una sustancia gelatinosa, pero no hay otolitos. Entonces, en este caso, la endolinfa, cuando llegan las ondas, pues va a mover esta célula gelatinosa de un lado hacia el otro y bueno, puede movilizar los cilios de un lado hacia el otro, pero en este caso sin la presencia de otolitos. El movimiento de los cilios hacia el lado del quiniocilio pues va a estimular la célula, despolarizarla y enviar una señal. Esta es como la analogía de cómo sucede. Se da el movimiento de la cabeza, hay desplazamiento de la endolinfa en los canales y el desplazamiento de la cúpula en los estereocilios, y eso va a generar una despolarización celular y un potencial de acción en la fibra nerviosa. Esta es una analogía con una brocha. Si ustedes están pintando, ustedes mueven la brocha y las cerdas, en este caso de la brocha, pues van a tender a ir hacia el lado contrario de donde ustedes están, o el movimiento que ustedes están haciendo con la brocha. De igual forma sucede aquí, sin embargo aquí el movimiento pues lo daría las ondas de líquido que pasan pues, de un lado al otro lado de los canales dependiendo de hacia dónde sea la rotación de la cabeza. Este es igualmente para explicar más o menos lo mismo, el movimiento de inercia básicamente del líquido que se mueve hacia un lado o hacia el otro. Fíjense que nosotros podemos verificar cómo es la estimulación de estos canales semicirculares. Todos lo hemos hecho alguna vez, sobre todo cuando éramos niños, de dar vueltas constantemente. Si yo me quedo dando vueltas constantemente y de repente paro, mi cerebro sigue pensando que yo estoy dando vueltas. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo las cosas cómo dan vueltas y cómo giran. Y esto es ¿por qué? Porque el efecto de inercia del líquido, pues yo paré, pero el líquido que está en los canales semicirculares se sigue moviendo. Y mientras ese líquido se siga moviendo, pues yo sigo sintiendo que estoy dando vueltas. Entonces, fíjense que, bueno, ya hemos probado en alguna oportunidad cómo funciona este sentido. Entonces, los canales semicirculares van a permitir, en vista de que están ubicados en los tres ejes del espacio, va a informar sobre los cambios de la posición de la cabeza en el espacio. Y esta percepción se da tanto del oído izquierdo como del oído derecho y izquierdo, permitiendo entonces que esa información sea procesada por la corteza cerebral y permita entonces tomar o active los reflejos necesarios para mantener la movilización adecuada de la cabeza. Vamos a tener una relación entre lo que capta el conducto horizontal derecho y el conducto horizontal izquierdo, el canal anterior izquierdo y el posterior derecho, y el anterior derecho y posterior izquierdo. Esta gráfica la puse aquí simplemente para ver las diferencias entre cada uno de los órganos receptores. Fíjense que en este caso tenemos la cresta ampollar y la mácula. La cresta ampollar funciona igualmente con movimiento de los cilios, pero en este caso la sustancia gelatinosa se mueve gracias a las ondas del líquido de los canales semicirculares. Y en el caso
de la mácula, estos cilios se van a mover también gracias a que están embebidos en una sustancia gelatinosa, pero tienen una gran cantidad de otolitos de calcio, que son los que por gravedad pues van a generar los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, el laberinto vestibular va a tener dos tipos de funciones, una función estática que va a estar dada por el utrículo y el sáculo, que es el que nos va a informar sobre la posición absoluta de la cabeza en el espacio. Y son los encargados del control postural, o sea, son los que indican si la cabeza está erguida o está recostada y si la cabeza se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, como en el caso de un ascensor, por ejemplo, en donde yo no estoy moviendo la cabeza, pero o sea, en general sí se está moviendo, está cambiando de lugar. O cuando voy en un carro, que voy hacia adelante o voy hacia atrás. Y una función dinámica que está a cargo de los canales semicirculares, que permite establecer la rotación de la cabeza en el espacio y controla el reflejo de los movimientos oculares y vestíbulo-espinales dinámicos, que ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, va a dar información sobre el cambio de rotación de la cabeza y la velocidad de cambio de posición de cada uno de los tres planos en el espacio. Toda esa información va a ir por la primera neurona que hace sinapsis en el núcleo de escarpa, una segunda neurona que hace sinapsis en el núcleo vestibular, y de aquí se continúa hacia los núcleos oculomotores, médula espinal y cerebelo. Casi todas las señales del vestíbulo van a ir o van a estar estrechamente relacionadas con el cerebelo. Muy pocas van a ir hacia la corteza cerebral. Principalmente se van a procesar en el cerebelo. Recordemos, como ya vimos anteriormente, que el cerebelo pues, es el órgano que se encarga del equilibrio también. Entonces, las señales para el buen funcionamiento del cerebelo va a depender del buen funcionamiento o que le llegue la información del sistema vestibular, aparte del sistema motor, del sistema de propiocepción y obviamente la parte visual. Entonces, existen algunos reflejos que son controlados por el sistema vestibular y que nos permiten mantener, por ejemplo, la mirada, en el caso de los ojos, nos permiten mantener el cuello erguido y nos permiten mantener una posición adecuada. Entonces, el primero es el reflejo vestíbulo ocular. Es un mecanismo de control automático que estabiliza la dirección de la mirada y permite una visión clara durante los movimientos de la cabeza en el plano horizontal. Si ustedes mueven la cabeza de un lado al otro, pueden mantener la mirada fija, el ojo fijo, o sea, su ojo no se queda viendo hacia el lado derecho, sino que se puede mantener viendo de forma fija y pueden mantener una visión clara de todo el panorama que están observando en ese momento. Y esto se da gracias al reflejo vestíbulo ocular. Tenemos el vestíbulo cervical, es un mecanismo de control automático que estabiliza la dirección de la mirada y permite una visión clara durante el giro de la cabeza cuando hay un ángulo de inclinación con respecto a la fuerza de gravedad. Entonces contrarresta la distorsión cervical con respecto a la columna vertebral. Esto se da gracias a los propioceptores cervicales y articulares, es decir, esos propioceptores que están ubicados en los músculos, en los planos profundos y en las articulaciones cerca de la columna y el cuello son los que permiten enviar la información adecuada para cuando se va a dar el movimiento de la cabeza, y este reflejo se llama vestíbulo cervical. Y tenemos el vestíbulo espinal, que controla los movimientos del cuerpo y mantiene la cabeza fija en el espacio. Está mediada por la vía vestíbulo espinal lateral, que regula los músculos antigravitatorios. Entonces, para finalizar, recordar las funciones del sistema vestibular: mantener el equilibrio y la postura corporal,
coordinar los movimientos del cuerpo y de la cabeza y fijar la cabeza en un punto en el espacio. Con esto pues terminamos lo que sería la parte del oído. Imagínense todos los mensajes y señales que se deben estar dando en estas dos personas en este momento para poder mantenerse en ese equilibrio perfecto. Entonces, bueno, básicamente por aquí terminamos oído y vamos a continuar más adelante con las próximas clases. Gracias.